consumo de las personas. Estamos con Paola del Carpio, ella es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, para que nos ayude a analizar cómo vamos en cuanto al aumento de precios. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, afortunadamente, es verdad, todavía nos falta un pelito para ya entrar de vuelta al rango meta, pero todo indica que hemos retomado tuvimos una pequeña subidita en Lima el mes anterior, pero se retoma esta senda a la baja de la tasa de inflación, ¿no? Y es muy positivo además tener en cuenta que si bien en Lima metropolitana estamos hablando de un 3.05%, cuando consideramos las principales ciudades del país, solo 3 de estas 26 ciudades, Lima es una de ellas, están por encima del 3%, ¿no? Sí, entonces ya hablamos... Ellas, incluso es Trujillo. Y una consulta, en esta oportunidad, porque estábamos revisando los índices de marzo, y por ejemplo en Lima, en marzo ha habido de 1.01, en febrero fue un poco menos, ¿no? ¿Por qué se registró, digamos, este ascenso? Pasan dos cosas. Uno es que en marzo en particular hay un incremento, y el reporte del INEGI lo menciona muchas veces, un incremento en los costos de educación, que tienen que ver con las matrículas, sobre todo en el sector privado, ¿no? Las matrículas de inicial, primaria, secundaria, universidad, de los chicos, y ahí hay un efecto necesariamente en este mes, ¿no? Y por otro lado, algo que ha venido ocurriendo y también que viene teniendo incidencia en la tasa de inflación a nivel nacional, pero particularmente en Lima, donde pesa un poquito más, es el aumento del precio del pollo y del huevo, porque está haciendo muchísimo calor y esto ha afectado un poco la oferta de los pollos y de los huevos, justamente. Ahora, uno se preguntará, ¿no? ¿Cómo es que el pollo tiene tanta incidencia en el aumento de precio de los alimentos y finalmente es solo un producto de los tantos que consumimos? Sí, pero es un producto que pesa muchísimo en los hogares peruanos y limeños en particular, en realidad. También por eso vemos que en ese sentido el pollo ha afectado principalmente a Lima, ¿no? Pero es un producto, el pollo y el huevo son productos que afectan a todos los peruanos. Es algo que es muy parte de nuestra canasta, es de las proteínas que más consumimos. Ahora, el mismo presidente Julio Velarde refería que para marzo ya se iba a ver correcciones en el precio del pollo y de hecho lo hemos estado viendo, ¿no? Antes de que cierre el mes, el precio del pollo ya estaba por los 7 soles en cuanto al precio mayorista y hoy, por ejemplo, el Midagri había reportado que estaba ya por debajo de los 7 soles. En todo caso, para abril, ¿no? Para este mes, ¿hay alguna otra amenaza que pueda disparar el precio de los alimentos? En este momento no hay algo así directo, ¿no? O sea, pueden ocurrir siempre cosas. Pueden ocurrir fenómenos climáticos, que varias cosas nos ocurrieron los años anteriores, ¿no? Fenómenos climáticos, que pasa algo con el clima que afecte los cultivos, eso es algo que nos puede ocurrir. También, si hubiera algo que afectara la oferta de insumos, como se ha dado por los conflictos internacionales, geopolíticos, eso podría afectar, por ejemplo, el alimento de los pollos que lo importamos, ¿no? Por dar un ejemplo, pero son varios otros productos que nosotros importamos que podrían afectarse. Pero en este momento no hay, digamos, algo latente que nos venga amenazando, ¿no? Claro, había una preocupación por el tema del combustible. Se estaba proyectando que para este 2024 se iba a elevar la demanda del combustible a nivel internacional y de hecho los conflictos también, ¿no? Sí, en el Medio Oriente iban a influir. Pero ¿qué tanto podría afectarle al Perú? No, bueno, si se llega a dar una contracción de oferta, digamos, una restricción ahí importante, sí nos afecta porque nosotros importamos muchísimo diésel, ¿no? Entonces, ahí sí nos veríamos afectados, pero pues, hay que ir analizando las cosas conforme se van dando, ¿no? Ahora, hablando de regiones, porque tú habías ya dado el alcance, ¿no? Que para marzo habían 3 ciudades principalmente que habían estado o que están por encima del promedio. ¿Qué es lo que pasó y cuáles son para empezar, ¿no? ¿Cuáles son estas? Sí, las ciudades por encima... más que del promedio, por encima de lo que llamamos este rango meta, ¿no? Digamos, una inflación que el Banco Central considera saludable está en 2%, más o menos 1, entre 1 y 3%. No, por encima de eso han estado casi la mitad de las ciudades por los últimos meses en realidad y ahora tenemos a 3, eso es algo muy positivo. ¿Cuáles son? Ayacucho, Huaraz y Lima Metropolitana. ¿No? En realidad son dinámicas, pero quiero resaltar que en ningún caso llega ni al 4%, ¿no? O sea, ahí puede haber temas
específicos de las canastas de consumo, de temas de la oferta de alimentos, temas particulares que no es que algo esté saltando grandemente en una de las regiones que esté disparando mucho la tasa, ¿no? Pero también algo que sí se ha corregido bastante en los últimos meses y creo que es bien importante resaltarlo pues porque a veces hay que ya dar algunas buenas noticias. Sí, por favor. Es sobre todo el tema de la inflación de los alimentos, ¿no? Esta ya ha perdido importancia relativa, digamos, en comparación a lo que veíamos meses anteriores. O sea, el año pasado, cuando conversábamos de la inflación alimentaria, hablábamos de 2 dígitos. Exacto. Hemos llegado a hablar en alguna región de casi 20% de inflación alimentaria, ¿no? Eso afecta muchísimo a los hogares, sobre todo a los hogares más pobres, porque el peso de los alimentos en todo lo que ellos pueden gastar es muy grande, ¿no? Y eso ya ha sido corregido, ¿no? De hecho, en el caso de inflación alimentaria en este momento más alto son de Tumbes y Ancash, que están también cercanos al 4%. O sea, nadie llega siquiera al 5%, lo cual es positivo después de todo lo que hemos vivido. Y varias regiones se encuentran en negativo, de hecho, tiene que ver con la corrección de los precios después de lo que ocurrió el año pasado. Recordarles las protestas, claro, y el ciclón Yaku trajeron varias restricciones a las ofertas de alimentos y eso aumentó los precios de los alimentos en varias regiones del país. Ahora, Paula, si nos puedes explicar cómo es la dinámica en cuanto al aumento de los precios, ¿no? Porque nosotros por teoría sabemos que la inflación es el avance, ¿no?, de los precios, pero uno al ver las cifras, que es quizás un número negativo, dice, entonces ha bajado de precio. ¿Cómo Ya, es? claro. En el caso de los alimentos, sobre todo. Sí, a ver, en general, ¿no? La tasa de inflación es como una tasa de crecimiento. ¿Cuánto están aumentando los precios en la economía? Asumiendo que una economía avanza sanamente, los precios también pueden avanzar, pero un poco, ¿no? Porque si la economía avanza, se espera que avancen también la riqueza en el país, etcétera. Entonces, los precios pueden aumentar, pero de manera controlada, no disparándose, como es lo que hemos venido experimentando, ¿no? Pero que nosotros hablemos de menores tasas de inflación no significa que estén bajando los precios. Lo que significa es justamente esto, que ya están tranquilos, digámoslo así, claro, ¿no? Ya no están corriendo, ya no están yendo a una velocidad, excepto en el caso de las tasas negativas. Cuando estoy hablando de tasas negativas, ahí sí estamos hablando de un retroceso en particular de los precios de los alimentos en relación al año anterior, porque el año anterior, sobre todo en muchas regiones, sobre todo las del sur del país y algunas de la selva, los precios de los alimentos estuvieron altísimos por los factores que estábamos conversando. Claro, y no solo de los alimentos, por ejemplo, el GLP había crecido en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay un apartado en el informe del INEI donde indican cuáles son las ciudades que tienen la mayor inflación en los últimos 12 meses, y de hecho Ayacucho y Huaraz están, digamos, entre las ciudades con mayor índice, ¿no? Trujillo ya no está ahí desde hace varios meses. Pero ha estado buen tiempo ahí exactamente, liderando, ¿no? Ahora, ahí te quería hacer una pregunta. El hecho de que estas ciudades estén liderando esta lista, ¿las convierte en las ciudades más caras del país? ¿Podríamos decir esto? No, yo pienso, o sea, hay que ver esto mes a mes, ¿no? Podríamos, porque además no necesariamente es la ciudad más cara del país, o sea, están comparadas consigo mismas, claro, ¿no? O sea, es cómo aumentan los precios en relación a los últimos 12 meses, cada mes va avanzando eso. No es que estén comparándose unas con otras, ¿no? Entonces, lo que podrías afirmar es que en este momento, en Ayacucho, los precios están avanzando con más rapidez que en Lima Metropolitana o que en el promedio de todo el país. Eso se puede decir, pero no quiere decir que sea la ciudad más cara del país. ¿Y cuáles son las dinámicas que están influyendo en este caso, ¿no? En el caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando y si es que se puede resolver de parte del gobierno? Mira, lo que pasa es que hay que tomar esto con calma y con pinzas, porque nuevamente no es una diferencia muy amplia, ¿no? El promedio, Lima está en 3.05, el promedio nacional está en 2.67 y Ayacucho está en 3.28, ¿no? Entonces no es que, digamos, Ayacucho sea súper disparado en comparación al promedio. Las diferencias normalmente tienen que ver con la composición de las canastas de consumo que tienen las familias en las diferentes ciudades del país. El INEI diferencia según los patrones de consumo de las familias y donde, por ejemplo, como te comentaba en Lima, ¿no? Si el pollo tiene más peso y el pollo está subiendo mucho, ese mes en Lima
va a haber una mayor inflación, ¿no? Pero lo que tenemos que ver mes a mes es si hay algo sistemático. Y Ayacucho no ha venido liderando la tabla sistemáticamente, digamos, todos estos meses anteriores. Más ha estado, como tú lo mencionabas, Trujillo, claro. Sí, más de un año incluso en sí, estado. un muy buen tiempo. La recuperación de los sectores, ¿cómo va a influir en este caso del agro, que ha tenido un 2023 un poco, bueno, bastante complicado, no solo el agro, sino también la pesca? Sí, es fundamental, porque eso tiene que ver con la oferta de alimentos en nuestro país. Afortunadamente no hemos tenido un caso de restricción de oferta en términos de que no hay alimentos suficientes para la población, pero sí, al haber menos, los precios suben, ¿no? Hay una menor cantidad de alimentos disponibles en el mercado o llegan con dificultades, como puede darse en el caso de cuando se paraliza la economía. Entonces los precios suben. Y esto complica a las familias porque no es que las familias estén subiendo sus ingresos, ¿no? Entonces, con lo mismo que tienen que pagar más por la misma cantidad de alimentos. Y esto nos ha traído cola, ¿no? Y eso sí creo que es algo a analizar, ¿no? Afortunadamente ya podemos decir, ya parece que ahora sí estamos ya casi ahí, ¿no? Ya en el rango meta, el Banco Central ha hecho muy bien su trabajo, es algo a destacar si nos comparamos también con otros países de la región. Pero no podemos dejar de mencionar los problemas que nos ha traído, digamos, estos años en seguridad alimentaria, tasa de pobreza, la tasa de anemia de los chicos, ¿no? Entonces, hay algunos problemas que pueden alargarse un poco y que ahí es donde el gobierno sí tiene que poner su foco. Más que fijarse en cómo mover un precio, ya, ¿cómo está afectando esto a las personas? ¿Cómo hago que estas personas sean más resilientes a todo esto que está ocurriendo? Afortunadamente ya se está calmando por el lado de los precios, los choques que hemos estado viviendo, pero ha habido algunos que dejan secuelas. La inflación, en todo caso, podría ser un factor fuerte y determinante en este incremento, como tú lo has mencionado, del índice de la anemia y otros problemas de salud. Sí, claro, porque lo que... A ver, al final la inflación implica que el dinero que tú tienes en tu bolsillo vale menos, te permite comprar menos cosas. Eso implica una serie de decisiones. Voy a cambiar mi fuente de proteína por una más barata, o de repente hoy no como proteína y a mí de repente tampoco tengo el tiempo porque ahora tengo que trabajar más horas, no tengo el tiempo de llevar a mis hijos a sus controles de crecimiento, estar pendiente del tema de darles el suplemento de hierro, en fin, una serie de decisiones se condicionan a partir de que las familias estén más ajustadas en sus presupuestos, ¿no? Ahora, el Banco Central de Reserva esperaba que al primer trimestre ya lleguemos al rango meta. Así, con este paso, ¿llegaremos en abril o todavía no podremos decirlo? Bueno, ojalá que sí. O sea, es probable en realidad. O sea, la tendencia viene clara. No ha sido tan rápida como el Banco Central y todos hubiéramos esperado, porque se han dado tantos choques en la economía el año pasado. Hemos tenido factores climáticos incluso acompañándonos este año. Políticos, de fuera. Me han pasado muchas cosas alrededor, ¿no? De lo cual no tenemos control tan directo, ¿no? Pero a pesar de eso, la tendencia ha cedido, ¿no? Lento y todo, pero ha cedido. Si no es en abril, es en mayo, ok, pero ya estamos en ese camino. Y esta coyuntura política ahora, de que la presidenta Dina Boluarte está siendo investigada preliminarmente por enriquecimiento ilícito, ¿podría influir? ¿Tiene alguna manera en relación a la aumento de precios? Tiene una vía, ¿no? Pero bueno, va a depender de las magnitudes de los hechos. Cuánta cola traiga esto a nivel nacional, internacional, digamos, si perdemos confianza de los mercados internacionales, por algún motivo se afecta el tipo de cambio, eso ya afecta el precio de lo que compramos de las importaciones, claro, ¿no? En ese caso podría verse afectado. No esperaría yo que sea una cosa catastrófica, ni mucho menos, pero con la política peruana nadie se sabe. Ahora, lo que nos preocupa también es el tema de la economía y la recuperación, ¿no? El Banco Central de Reserva ya ha detenido, no ha modificado al menos en marzo su tasa de interés de referencia, ¿no? Lo que llama la atención, porque en febrero sí la había reducido un poquito y esto va a incentivar la economía. Ahora, ¿qué se espera de ello, ¿no? ¿Cuánto podríamos ver un impacto, ¿no? de los trabajos que están haciendo para reducir la inflación volcados ya a nuestra recuperación económica? Sí, a ver, mira, había llevado varias veces reduciendo de manera moderada la tasa de interés de referencia. Es verdad que el mes anterior no la redujo. También tuvo que ver con que, en particular, la inflación de febrero estuvo un poquito más elevada de lo esperado y tuvo mucho que ver con lo del pollo, que dijiste que ya se está normalizando. Pero, a ver,
Hay varios factores a tener en cuenta. Esa caída va a ser moderada y tampoco va a ser una super caída porque también dependemos de lo que ocurre fuera del país. Por ejemplo, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, ¿no? Estamos condicionados por ello porque ese diferencial mantiene, digamos, el incentivo o no a invertir dentro de nuestro país. Esa es una cuestión. Y la otra, y creo que es importante mencionarla, es que la tasa de referencia tiene un impacto sobre todas las tasas de los créditos, digamos, en el mercado dentro del país, es justamente una referencia, y si esta tasa es menor, se espera que haya más créditos, más impulso a la inversión. Pero también no solo es cuestión de que la tasa sea alta o baja, también es cuestión de que haya esa demanda por esos créditos porque hay confianza para invertir. Entonces, para que haya un impacto importante, que me preguntas cuánto se puede dar, también va a tener que haber esta contraparte de cuándo vamos a tener un momento un poco más estable donde los agentes digan, bueno, es un buen momento para invertir mi dinero. Invertir al final es arriesgar, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un buen momento para ello? Las crisis políticas no nos ayudan mucho con eso, pero eso es. Bien, muchísimas gracias, Paola. Paola del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, hablando sobre